Hola mis queridos espectadores, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un abono orgánico para orquídeas en casa. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal de Flores y Mariposas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Si te quedas hasta el final del vídeo verás la magia que se produce. Para empezar con el experimento vamos a necesitar disolver en agua a temperatura ambiente 5 tabletas de vitamina B1. Añadir agua hasta llegar a 1 litro. Es importante tapar y mantener en un lugar fresco, lejos de la luz solar directa durante 1 hora. Ahora vamos a necesitar 5 cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo contienen muchos nutrientes que necesitan las plantas, entre ellos calcio, potasio y oligoelementos como el hierro, magnesio, manganeso, cobre y zinc. Por lo tanto, ayudará a proporcionar los nutrientes necesarios para las orquídeas. Vamos a triturar con la mano las cáscaras de huevo y procederemos a colocarlas en una sartén con el fin de secarlas a fuego durante unos 5 minutos aproximadamente. Este secado de las cáscaras lo hacemos para eliminar enfermedades fúngicas. Al usar cáscara de huevo como fertilizante también ayuda a aumentar el pH del suelo, ayudando a que las orquídeas crezcan mejor. Ahora voy a utilizar 100 gramos de compost prensado que voy a mezclar con las cáscaras de huevo. ¿Veis las imágenes? Ahora voy a colocar este abono a las orquídeas que han florecido y a todas las que han echado sus raíces, sus últimas flores. Fertilizo cada maceta con 20 o 30 gramos de este fertilizante compuesto. Resulta que las orquídeas después de la plena floración están muy agotadas, así que necesitan un poco de energía. Por eso yo le aplico este maravilloso abono. Fertilizante para recuperarse rápidamente. Este fertilizante también ayuda a que las flores florezcan durante mucho más tiempo. Al aplicar este fertilizante una vez cada 2 meses, garantizo que la orquídea florecerá durante 6 meses sin marchitarse y consiga más orquídeas con capullos. También aplico este fertilizante para ayudar a que los capullos crezcan más rápido. Ahora es el momento de utilizar nuestro abono de vitamina B1. Con la ayuda de un algodón o guaté, empapamos bien en el agua y vamos a ir limpiando todas las hojas de las orquídeas, tanto por arriba como por abajo, por las uniones. Esto va a ayudar a eliminar enfermedades fúngicas y prevenir contra los insectos, contra los insectos y parásitos en las hojas. Al mismo tiempo aporta el suministro de nutrientes a través de las hojas de las orquídeas. De esta manera conseguiremos que las orquídeas siempre estén verdes y en crecimiento. El resto del agua lo utilizaremos para regar directamente las orquídeas. La vitamina B1 ayuda a fortalecer el sistema de raíces y promover la salud de las plantas. Al tiempo que mejora la capacidad del suelo para absorber esos nutrientes. Bueno, la vitamina B1 tiene el efecto de proteger a las plantas de agentes externos como la sequía, las quemaduras solares y el frío, y mejora la resistencia a las enfermedades de las plantas. Debes fertilizar tus orquídeas con vitamina B1 una vez al mes. Recuerda hacerlo al atardecer, que es el momento ideal del día para hacerlo. Cuando pase una semana comenzarás a ver los resultados, ya que estas orquídeas que acaban de realizar el fuerte esfuerzo de florecer conservarán las flores y estarán muy frescas y fragantes. Seguramente te florezcan todo el año. Verás que han comenzado a echar raíces nuevas, por lo que podemos usar estos fertilizantes orgánicos para cuidar muy bien las orquídeas. Sin embargo, es importante seguir el paso a la letra de las indicaciones que le he dado en el vídeo, ya que una sobredosis también puede dañar las plantas, por lo que es recomendable cumplir todas las dosis que te he indicado. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final
Y recuerda dejarme un me gusta si todavía no lo has hecho y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.